¿Qué onda, amigos adictos al vuelo? Yo soy Ignacio y bienvenidos de nuevo a Jueves de Novatos. El día de hoy les voy a hablar sobre uno de esos componentes de los cuales casi nunca nadie habla, y es el gimbal. Y este componente es prácticamente los más importantes. ¿Por qué? Porque pues es con el que estás interactuando cada vez que vas a volar, y es el que le manda la información a tu dron sobre la posición que quieres. Ahí les va la primera observación. La primera observación es cómo está sujeto el joystick o la palanca a la base. Hay generalmente dos métodos. El primero es el de bushing, que es prácticamente plástico con plástico. Y el segundo es utilizando un valero. Los de plástico con plástico normalmente los vas a encontrar en controles o mandos más baratos, como el FlySky 6 o algunos Radiolink, que dices, oye, ¿cómo puede ser tan barato? Bueno, ahí están sacrificando algo del costo. Y esta conexión no es del todo mala. Si estás empezando, te va a funcionar un año o algo así, y después de eso, como es plástico con plástico, se va a empezar a desgastar. Entonces se va a empezar a atorar tu joystick, no va a regresar al centro, va a tener juego, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde entran los valeros. Los valeros, como son de acero, te van a dar la mayor durabilidad posible, y aparte, al ser un valero, por la configuración que tienen, va a tener la menor fricción posible. Si quieres los joysticks más suaves, busca que tengan valero. Eso les va a dar bastante suavidad y durabilidad. Ahora, la segunda característica, también bastante importante, es el método de sensado o el sensor que estás utilizando. Igual hay dos sensores muy comunes. El primero es un pot o un potenciómetro o una resistencia, o no sé cómo le llamen. Y el segundo es un sensor de efecto Hall. El primero, igual, este es el barato. El de resistencia o pot es lo que vas a encontrar en los mandos más baratos, y lo que hacen es simplemente tienen una especie de contacto y tienen una resistencia, y dependiendo de dónde esté la posición de tu contacto, va a medir un valor diferente la resistencia y te va a dar la posición. El problema de esto es que al tener un contacto, de nuevo, se va a ir desgastando con el tiempo, y esto va a hacer que al futuro no vas a tener lecturas confiables, van a estar como que brincando de valor en valor. También al tener contacto, pues le estás agregando fricción al mecanismo, y al final del día, pues la durabilidad también va a ser menor. Normalmente te van a durar como un año funcionando bien, y después de eso, pues los tienes que cambiar. De ahí los de efecto Hall, pues prácticamente difieren en que tienes un sensor, el cual solo está midiendo magnetismo, y en tu palanca tienes un imán. Entonces, al empezar a girar el imán, es como si tuvieras un compás o una brújula, y con eso puede detectar en qué ángulo estás. Entonces, al no tener ningún contacto, igual te van a durar infinidad de años. Te vas a cansar primero de ellos o de tu mando antes de tener que cambiarlos. Así que el de efecto Hall, pues es el mejor. Y si ustedes tienen de ese tipo, pues pueden acercar un imán a su mando, a los joysticks del mando, y pueden ver que varía la posición porque pues está ahí interfiriendo. Pero bueno, ese solo es un dato curioso. Ahora, en FrSky normalmente vienen con joysticks de potenciómetro. Sin embargo, tú puedes hacer una actualización a los de efecto Hall. En la descripción pues les voy a dejar los diferentes joysticks de efecto Hall que puedes utilizar en tus diferentes mandos, excepto si compraste como que las versión Plus o la X7S o esas versiones. Esas versiones precisamente son más caras porque ya incluyen los gimbals de efecto Hall. Entonces eso es lo que le sube un poco el costo, pero también es algo de lo que las hace que realmente valgan la pena. Ya que estamos hablando de cambiar los gimbals o los joysticks, FrSky acaba de sacar una línea que es la R o de Racing. ¿Cuál es la diferencia contra los gimbals de efecto Hall? Bueno, prácticamente todo es igual. Lo único que cambiaron es que el ángulo al cual puedes llegar con tu palanca del acelerador es menor. Originalmente puedes llegar a 60 grados y en la Racing solo a 45. Entonces, al limitar la cantidad de movimiento que tienes, pues puedes, digamos, reaccionar más rápido, porque pues en menos distancia de tu movimiento de los dedos, pues puedes poner más acelerador o menos acelerador. En mi caso, yo que hago freestyle, me gusta tener más rango de movimiento, así que pues tengo los de efecto Hall normales. Ya que estamos hablando de eso, pues otra de las componentes principales de los gimbals pues es el joystick en sí, esta parte. Normalmente pues te vienen con uno así como que estándar, que nada más trae picos arriba y eso es todo, pero pues también hay muchas opciones allá afuera para acomodarlo a tus propias necesidades. Por ejemplo, en mi caso especial, a mí me gusta utilizar estos, ya que tiene igual picos arriba, pero también lateralmente tiene como que este grip. Entonces, para los que usamos pinzas o pinch, pues funcionan bastante bien. También hay unos como de paraguas que tienen mayor área en la parte de arriba para los que usan pulgares, entonces es algo que considerar.
Y por último está la altura de tu joystick. No sé si habrán notado, pero en sus gimbals normalmente el joystick está separado como que en dos partes. En ese palito que tenemos ahí pues es un tornillo. Entonces con esto tú puedes variar la altura. Esto es algo que normalmente la gente no le mueve, pero ahí les va una explicación de por qué quieres moverle y qué buscar. En mi caso, yo que hago freestyle, de nuevo, me gusta tener un poco más de sensibilidad. Entonces, ¿qué hago? Yo muevo este joystick a la parte de arriba. ¿Por qué? Al hacer eso, pues este movimiento va a ser muchísimo más largo y vamos a tener, digamos, más resolución para controlar nuestros giros o nuestro acelerador. En cambio, si tus dedos, digamos, no llegan a los extremos porque tienes manos pequeñas o estás un poco más enfocado a racing, en donde quieres tener de nuevo esos movimientos como que más rápidos de tu joystick, pues lo puedes poner en la parte de abajo y con eso pues el rango de movimiento pues va a ser bastante pequeño sin necesidad de cambiar a los gimbals racing o R. Entonces pues eso sería todo por hoy. Si les gustó este video, por favor denle like, compartan con sus amigos. Si tienen dudas o sugerencias, déjenlo en la sección de los comentarios y como siempre, hasta luego y vuelen seguro.